La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 10 de abril del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto por el tiempo, la compañía, por la constancia también, y con el gusto de regresar ya que estuvimos ausentes. Perdón, dice el maestro Alejandro, se nota que estamos en vivo. Regresando después de haber estado ausentes 2 semanas, si no me equivoco. En cuestión de actividades se suspendieron con respecto a lo que es Radio Humanismo, ya que bueno, se atravesaron algunas vacaciones. Entonces pues bueno, también hubo un periodo de descanso. Sin embargo, estamos retomando con todo el gusto de siempre, y reitero, de poder seguir compartiendo con todos ustedes estas transmisiones. Y bueno, vamos a continuar, más bien a presentarnos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que transmite desde las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que es justamente donde se brindan también tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas y problemas emocionales, tratamientos residenciales en lo que respecta a lo que son alcoholismo y drogadicción. Por otra parte, en las demás instalaciones es donde sesiona el grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves, y que mes con mes se realiza una experiencia espiritual basada en el modelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el cuarto y quinto paso, un trabajo de desarrollo personal, y que bueno, la realidad es que ha demostrado dar buenos resultados cuando se siguen, por supuesto, las indicaciones al pie de la letra. La intención de procesos o trabajos como este radica justamente en el desarrollo del potencial humano de cada uno. Por supuesto, es un trabajo, me atrevo a decir, difícil, no en un sentido negativo ni mucho menos, sino la naturaleza del análisis personal tiende a ser complicada. Sin embargo, en el grupo Samadhi, quienes se encargan del trabajo justamente están constantemente preparándose para poder ofrecer un servicio de calidad a quienes nos brindan la confianza de poder acompañarles en tratamientos o procesos como este. Entonces, nuevamente el grupo Samadhi está próximo a la experiencia que es el día 19, 20 y 21 de abril. Justo el día de hoy es la segunda sesión de preparación para quienes se van el 19, 20 y 21 de abril a realizar su experiencia. Esta es la segunda junta, y las próximas son el día lunes 15, miércoles 17 y jueves 18, para salir nuevamente el viernes 19. Entonces, pues bueno, ahí está la referencia. El grupo Samadhi, ya decía, es un grupo de desarrollo humano, y bueno, estamos constantemente ofreciendo constantemente ofreciendo cursos, talleres, que por cierto, este fin de semana, este sábado 13, se realiza el curso taller vivencial con el título de la TAC, que es la terapia de aceptación y compromiso. Este curso y taller va a ser dirigido, como lo ha venido siendo hasta ahora, por los maestros Roberto Gutiérrez y el maestro Alejandro Gutiérrez, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. Constantemente se están cambiando los temas justamente para abarcar más áreas en cuestión de referencia a lo que es el desarrollo humano. Y pues bueno, ahí está la invitación. Quien decida acompañarnos, si no mal recuerdo, todavía hay cupo. Ayer que el maestro Alejandro dio la transmisión, todavía se anotaron algunos otros más, y todavía está habiendo cupo para lo que es este curso del sábado. La inversión es de 600 pesos, incluye la comida, y quien desee integrarse, basta con que se comunique a los números de la clínica, que están en todos los flyers.
que es el 5511-130072, la extensión es 0, y en su defecto el maestro Alejandro compartió su número para poder recibir la información también. Su número es 55-2727-7411, y pidió encarecidamente, si alguien requiere información, la pidiese por medio de WhatsApp para que se le pudiera dar sin ningún tema, sin ningún problema la información que requiere. Entonces, bueno, ahí está. Por cierto, también hacer la invitación a las sesiones familiares que se imparten también en la clínica, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Generalmente son impartidas por el maestro Roberto Gutiérrez, quien es el director de la clínica, y justamente es un modelo de 3 sesiones las que se promueven con la intención de hacer conciencia sobre lo que es la problemática de las adicciones, y se abordan muchos temas, incluyendo por ejemplo lo que son los límites, los mitos sobre los límites, la codependencia, la autoestima, lo que es la inteligencia emocional y las herramientas que nos provee para poder desarrollarnos de forma eficiente tanto en las relaciones interpersonales familiares como lo que pudieran ser también en ámbitos laborales, etcétera. Son parte de los temas que se imparten, son constantemente todos los sábados las sesiones familiares, y está abierta al público en general, esperando puedan acompañarnos con gusto, no tiene ningún costo, es parte del programa y las propuestas que se hacen para que más personas nos estemos preparando con respecto a una formación de prevención a lo que son las conductas compulsivas. Entonces, bueno, ahí están los anuncios, recordando también y aprovechando el espacio a que nos apoyen comentando, reaccionando, compartiendo, por supuesto. Todos los programas que se transmiten están cargados en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5. Todas las transmisiones pasadas están allí, de todos los temas pasados. Se ha hablado de autoestima, inteligencia emocional, codependencia, heridas del alma, duelo, lo que es el desarrollo humano, y todos se procuran abarcar los temas constantemente, cada quien haciéndonos responsables de los comentarios que aquí se comparten. Están algunos de los compartimientos también del maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y que por cierto está a la venta el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Ayer el maestro Alejandro comentaba algunas referencias de cómo empezó el movimiento. Muchas de esas crónicas vienen justamente en el libro, y también vienen los testimonios de quienes formaron parte, los pioneros del movimiento de Cuarto y Quinto Paso en México. Y pues bueno, realmente es que material hay bastante, además de que están las memorias USBs con 5 temas o 5 discos por cada memoria. De igual forma, todos desarrollados por el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, el maestro Alejandro Gutiérrez también. Tienen 56 temas aproximadamente, desde límites para los hijos, autoestima, codependencia, duelo, mitos sobre los límites, etcétera, etcétera. Si alguien desea información, con toda confianza y gusto, se la brindamos a los números de igual forma de la clínica, y también la información para los tratamientos que se imparten dentro de las instalaciones de la clínica humanista, sesiones individuales, grupales, familiares, de pareja. Quedamos a sus órdenes y pendientes a cualquier aclaración. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, nuevamente mi nombre es Carlos Sánchez, se me quedó la referencia de los grupos. Soy psicólogo social con la especialidad en terapias psicosociales, y bueno, formo parte del equipo de la clínica humanista. Entonces, bueno, vamos a continuar. Esta es la tercera sesión, justo antes de las vacaciones que nos dimos de las transmisiones. Estábamos abordando el tema de prevención de reincidencias, el cual y particularmente yo considero de suma importancia, ya que algo que se mencionó en alguna transmisión de un tema pasado, que era el de etapas de cambio, o el modelo transteórico propuesto por el doctor Carlos Di Clemente y James Prochaska, hablan de 6 etapas, lo que es la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y reincidencia. En ese tema algo que se comentaba es que la reincidencia, pese a que es una posibilidad, no es una sentencia para todos quienes tratan o procuran o trabajan en salir de una conducta compulsiva. Aclaro y hago énfasis porque sí he llegado a escuchar comentarios de pacientes reincidentes que su argumento justo es ese.
pues es que me dijeron, o yo vi, o leí, o en algún momento escuché que la reincidencia siempre va a existir. Sí, es cierto. Sin embargo, algo que se comenta constantemente es que en la medida en la que se trabaje con la propia enfermedad, en este caso alcoholismo o drogadicción, la persona puede prever la reincidencia, puede trabajar en evitarla y por supuesto para que no se genere o no se termine en. Algo que se sabe y no es secreto es que las reincidencias son cada vez más fuertes y en cuestión de consumo de sustancias psicoactivas no hay una garantía de que la persona pueda tener un regreso a una vida sin consumo. Es decir, en algunos lugares, por ejemplo, incluso familias, la frase común suele ser déjalo que toque fondo de sufrimiento, déjalo que toque fondo. Sin embargo, la realidad es que las sustancias que actualmente se consumen, no podría decir, por lo menos si me hago responsable en mi comentario, garantizar que después de ese fondo la persona pueda dejar nuevamente el consumo, ya que tanto por el efecto que suelen generar como a lo que se tienden a exponer cuando están bajo determinado influjo de sustancias, las personas, por ejemplo, pues vaya, tanto en accidentes como circunstancias derivadas del propio consumo, pues realmente ya no hay un regreso a estar sin la sustancia. Lo que hace algunos años el alcohol lo causaba en un periodo de 20, 25 años, actualmente sustancias, por ejemplo, como el cristal, las tachas, etcétera, las mismas consecuencias la generan en un periodo de 2 o 3 años. El grado de psicosis en pacientes, más bien la cantidad de pacientes con psicosis derivados por sustancias alcaloides como cocaína, piedra, cristal, tiende a ser más común el caso. Cada vez más pacientes requieren atención psiquiátrica para, en algunos casos, insisto, tratar de contrarrestar las secuelas por los efectos causados de la sustancia. Y la realidad es que no estamos hablando de pacientes grandes, me refiero a mayores de edad incluso. Desafortunadamente las edades de los pacientes han bajado y radican desde los 13 años en adelante. Sí, sigue siendo, más bien ha aumentado la cantidad de población de menores de edad que tienen este tipo de sustancias o este tipo de consumo de sustancias, porque incluso los de antaño, por decirlo de alguna manera, todavía se cobijan, entre comillas, en lo que es el consumo de alcohol, y aún los que eran alcohólicos puros, como se les conocía, también ya se ha tenido esa tendencia a ya combinarlo con otras sustancias. Ya esto no es un aspecto, de hecho nunca lo fue, me permito decirlo así, nunca fue un aspecto de creencia o más bien de fe hacia, no creo que a mi hijo le esté pasando esto, desafortunadamente esto sigue escalando, y como los alcohólicos lo decían desde hace tiempo, no tiene que ver con el género, la genitalidad, la sexualidad, con el credo, con el estatus social, en lo absoluto. Esto nunca ha tenido que ver con algo específico, sino más bien es algo que muchas veces y en muchas ocasiones se ha tratado de negar. Sin embargo, sigue siendo cada vez más grave y más frecuente el hecho de que por lo menos un miembro en la familia tiene tendencia hacia conductas compulsivas, y la ingesta de sustancias no es la excepción. Entonces, bueno, tomando precisamente de referencia todo esto es que se han abordado temas más enfocados hacia la prevención de consumo, y en el caso y en el tema que nos tiene el día de hoy es la prevención de reincidencia en cuestión a conductas compulsivas. Ya en las primeras sesiones definíamos lo que es la conducta compulsiva y las características que tiene. Entre ellas, por ejemplo, la compulsión y obsesión del paciente o el usuario hacia la conducta, que puede ser consumo, más bien consumo de sustancias, y o alguna tendencia, por ejemplo, lo que sería el juego, el ejercicio, etcétera, etcétera. Ya mencionamos algunos de los síntomas, incluso de las causas por las que una conducta adictiva tiende a generarse. Y ahora, de manera breve, sin quitarle y restarle importancia, vamos a abordar lo que son las herramientas que se requieren o que se sugieren para poder prever justamente el consumo o el regreso al consumo de sustancias psicoactivas, no dejando de lado que puede aplicarse, y reitero, a el trabajo con conductas. Ya se ha mencionado, por ejemplo, anteriormente que dentro de las conductas adictivas están las de ingesta y de proceso. Haciendo alusión a las de ingesta, lo que es el alcoholismo y drogadicción.
Lo que serían las de proceso se refiere, por ejemplo, a la codependencia, a los enfermos emocionales, etcétera. Mucho más va a lo conductual. Entonces, bueno, dentro de lo que se sugiere como parte de un trabajo y proceso, ya sea en cuestión grupal, individual, y por supuesto tienen mayor probabilidad de éxito quienes acompañan un proceso grupal de la mano de un especialista que pueda justamente brindarles el acompañamiento para identificar factores que quizá en lo grupal puedan no ser tan visibles. Quiero aclarar algo, esto no le resta para nada importancia al trabajo en grupos. Alcohólicos Anónimos ha demostrado ser de verdad eficiente en el modelo cuando se siguen y respetan los procesos como nos los marcan. Desafortunadamente, y lo comento a nombre personal, en algunos lugares, no sé, por ejemplo, anexos, por supuesto no todos, quiero aclarar, hay anexos que hacen una excelente labor trabajando con pacientes, se preparan y procuran constantemente seguir en innovación de sus herramientas y estrategias. Algunos anexos, por otra parte, sí tienden a ser muy a lo que cada quien interpreta de la literatura, y para algunos es como ir un ciego guiando a otro ciego. La realidad es que sí se requiere un apoyo especializado, una atención específica a lo que es la problemática de cada quien. Retomando la parte sin descartar la importancia de lo grupal, algo que es importante trabajar en una sesión, por ejemplo, individual, es justamente identificar los factores detonantes. Un ejemplo de esto, los factores detonantes son, digamos, aquellos estímulos que propician a que una conducta se dé con mayor consistencia, con mayor fuerza. Por ejemplo, un estímulo o un golpe, una respuesta, la reacción ante ese estímulo. Por supuesto, no todos los estímulos les generan a todas las personas las mismas reacciones. No todos ante un golpe reaccionamos con violencia. Hay quien podrá reaccionar con asombro, hay quien podrá reaccionar con tristeza o llorando, por ejemplo. La respuesta puede variar. ¿Por qué esto, punto de vista, porque esto puede atenderse más en lo particular? Porque lo que para algunos puede ser un estímulo, un desencadenante hacia una reincidencia, para otros podría no serlo. Entonces, por ejemplo, una sugerencia que constantemente se hace en la clínica a pacientes egresados de la institución es justamente evitar, por ejemplo, entornos o factores como fiestas, lo que serían las mismas compañías, amistades, incluso determinados entornos o climas, por decirlo de alguna manera, de los entornos. Por ejemplo, con respecto a las amistades, queda claro que el regresar con los mismos pares de consumo, como también se les conoce, aumenta la probabilidad de consumo cuando estamos, por ejemplo, porque estamos estimulando exactamente los mismos botones. Casos muy comunes o casos muy frecuentes radican en personas que salieron de un proceso de rehabilitación, regresan al mismo entorno y con las mismas personas, creyendo que si no hacen lo que hacían van a poder evitar la ansiedad. La ansiedad va a ser la respuesta generada por el estímulo. Aquí en la clínica, una de las actividades que se pretenden con la intención de justamente cambiar las rutas que los pacientes tienen hacia determinados estímulos, es justamente un día de karaoke, un día de actividades recreativas, que puede ser karaoke, puede ser el ver una película, puede ser la interacción que tienen a través de dinámicas grupales, etcétera. Pasa que algunos pacientes, por ejemplo, cuando escuchan determinada canción, a la que podríamos denominarle la canción, comienzan a surgir memorias de lo que se tiene asociado a esa canción. Por ejemplo, quienes en sus borracheras, fiestas o desmadres, como se les quiera decir, estaban acostumbrados a poner banda, por ejemplo, hoy escuchar, ya sin consumo, no en el mismo lugar, pero sí con el mismo estímulo que podría ser esa música, les regresa todas esas memorias, y las memorias generan en consecuencia las mismas o sensaciones similares. Esto no significa que la música sea mala, quiero aclarar, no significa que ya no deban o no puedan escuchar esa música, sino lo que se pretende es justamente crear rutas alternas. Escuchando la misma música y generando conductas diferentes puede justamente obtenerse este resultado. Pero para eso se requiere que de entrada la persona sí logre identificar justamente el que le llena de qué emociones. Una referencia en preguntas básicas que me gusta muchas veces hacer es el cómo me siento, qué me lo genera y para qué me sirve. Yo en este momento me encuentro tranquilo e inexplicablemente empiezo a sentir inquietud, ansiedad, por ejemplo.
me doy cuenta porque estoy viendo que mi pie empieza a temblar o empieza a tener movimientos involuntarios. Pasa que estoy aparentemente en un lugar en donde no hay estímulos. Sin embargo, lo que puede ser, por ejemplo, a un costado no se ve, tengo las cámaras de las instalaciones, tengo también aquí checando la transmisión, estoy escuchando estímulos auditivos de lo que es el exterior, de las personas que están pasando, hablando, etcétera. Si alguno de esos estímulos en mi persona está asociado a una conducta específica, por ejemplo, lo que serían las voces afuera de la habitación de la oficina en la que me encuentro, estuvieran gritando, por ejemplo, peleando, y yo tengo un anclaje o una asociación hacia ese estímulo, pudiera ser esa parte la que está generando la inquietud en mi persona. Necesito yo darme cuenta o darme a la labor de poder observar cómo es mi interacción o cómo está siendo mi interacción con los estímulos alrededor. Hace un tiempo salía un paciente de la clínica, salía ya habiendo concluido su proceso de los 3 meses, vino la familia por él, se despidieron bien y todo tranquilo, firmaron el egreso, etcétera, y después de salir, serán 5 minutos aproximadamente, uno de los familiares me marca a mi número personal y me empieza a preguntar que qué le habíamos hecho a su familiar, que por qué se pone tan agresivo, etcétera. A lo que yo le preguntaba, pues en realidad es que con quién iba a ver era con ustedes. Con nosotros, aquí en la clínica, estaba haciendo caso, participaba, se integraba, realmente sí hubo un cambio en cuestión de conductas, por ejemplo, llegó siendo bastante violento o hostil, salió no siendo una dama, por supuesto, sin embargo sí más cordial, con herramientas o habilidades justamente para confrontar ese tipo de circunstancias. Sin embargo, algo con lo que no contaba él era con quiénes venían y en qué actitud o disposición venían. Me explico, cuando salieron de la clínica todo parecía jovial, todo fue muy amable, todo fue muy dentro de lo agradable, pero en cuanto empezaron, más bien en cuanto salieron de la oficina, las referencias fueron muy de ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vas a ir? No ataques, quiero aclarar eso, sin embargo, fueron cuestionamientos que al mismo tiempo entraban en controversia quienes vinieron por él. Un ejemplo, la mamá le decía, no sé, ahorita nos vamos a ir a la casa para comer, y el papá le empezó a decir, no, pero ¿por qué allá? Yo no quiero estar allá. La mamá le empezó a refutar, el hermano se empezó a meter, y él estuvo o conectó nuevamente con los estímulos de, las referencias pasadas. Él tenía herramientas para confrontar, por ejemplo, una discusión sana, sin gritos, sin insultos, ni mucho menos, en la que pudiese dialogarse. Pero pasa que con el estímulo que no contaba, porque la actitud dentro de la clínica de parte de la familia era de disponibilidad, en cuanto supieron, más bien en cuanto fueron saliendo de la institución, empezaron a retomar la familia ciertas conductas pasadas, por decirlo de alguna manera. Esto a él le estimuló, por decirlo de alguna forma, esas memorias y entró en crisis. No estaba ni violento físicamente, ni mucho menos, pero ya se notaba la inquietud. Cuando la familia me marca preguntándome qué tiene, algo a lo que yo les invitaba, por supuesto sin ser grosero ni mucho menos, era qué estaban haciendo ustedes que él empezó a comportarse de esa manera. Pareciera, y quiero aclarar algo, eso no es ni culpa de la familia ni culpa del paciente. En muchas ocasiones, mucho de lo que se les refiere aquí en la clínica es que cada parte tiene una responsabilidad, y si bien, por ejemplo, algo que yo detecto en mi persona me genera ansiedad, es incertidumbre, es el estar desconcertado, es la duda, etcétera, procuro trabajar con esos entornos desde mis herramientas o habilidades actuales para poder prever ese tipo de circunstancias. Pasa que en este escenario, por ejemplo, lo que le estaba llegando por parte de la familia inmediata. Pese a que tenía con qué o las herramientas, no estaba logrando, porque la familia tampoco se estaba dando cuenta de cómo estaban estimulando. Hay padres, por mencionarlo de alguna forma, que la constante hacia sus familiares tiende a ser muy de exigencia, por mencionar un ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién sales? ¿A dónde llegas? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué te sales? Bla, 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 etcétera, etcétera.
lo cual es totalmente entendible, puesto que, por ejemplo, acaban de salir de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, es el estrés o la estrés, o incluso el que no le doy a la otra persona la posibilidad de responder. Al entrar en esa sensación como de crisis, la persona básicamente colapsa. ¿Cuál es el punto dentro de lo que es la identificación de los desencadenantes? ¿Qué me pone de qué forma? La pregunta podrá ser simplona si ustedes quieren, sin embargo es básico poder identificar esto. Algo que yo les comento aquí a los compañeros en la clínica es justamente, y yo lo menciono así, en mi vida personal procuro en la medida de lo posible mantener distancia de aquellas personas que tienen tendencias quejumbrosas. Traducción, me procuro distanciar de los que se sienten víctimas de sus circunstancias. Paradójico, un tanto, mi profesión me lleva a atender a pacientes con, pues vaya, que tienen situaciones complicadas de las que sienten no pueden salir. Pero quiero aclarar algo, una parte muy distinta es abordarlo en una sesión psicológica, por ejemplo, y otra cosa es tenerlo en una constante dentro de mi vida personal. En cuanto salgo de la oficina, por ejemplo, del consultorio, me deslindo de mis pacientes, sin restarles importancia, por supuesto, pero me integro a mi vida personal. Esto ya se ha comentado, por ejemplo, en transmisiones en donde, no recuerdo exactamente si el maestro Roberto o Alejandro nos mencionan, por ejemplo, que no somos absolutos, es decir, en el análisis transaccional, algo que se observa es que mis roles van cambiando. Justamente ayer el maestro Alejandro comentaba algo respecto al ser camaleónico, y es el yo no soy el mismo con mi hija, lo que soy con mi pareja, al que soy con mis amigos, al que soy con mis pacientes, al que soy con mis otras personas. Tengo una facultad de camuflajearme en diferentes entornos o según las circunstancias. ¿Qué quiere decir con esto? Esa facultad, para poder desenvolverme de distintas formas en diferentes lugares, me permite adaptarme justamente a circunstancias y fluir. ¿Qué pasa cuando cuando pierdo esa adaptabilidad? Empiezo a entrar en rigidez. Al final del día, si yo identifico, porque reitero, en mi caso, procuro evitar juntarme con personas quejumbrosas, no es porque esas personas sean malas, sin embargo me doy cuenta que el juntarme o codearme con personas quejumbrosas a mí me tiende a generar ansiedad, me tiende a generar estrés o tensión. Llega un momento donde después de tanto escuchar o después de un cierto grado o tiempo de escuchar, yo también estoy tronándome los dedos pensando en qué va a pasar de mi mañana. De igual forma, si yo tengo una tendencia a juntarme con personas iracundas y eso a mí yo detecto que mi persona a mí me genera disfuncionalidad, si yo persisto con ese tipo de relaciones o personas, realmente es que la responsabilidad radica más en mí y en el hecho de cuáles son las opciones para juntarme o cambiar de entorno. El problema es que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay quienes ni siquiera logran identificar con qué sí funcionan. Dentro del que es el curso del ATAC, algo que se ha mencionado en sesiones pasadas, el maestro Roberto lo ha mencionado, es justamente esta pregunta o pregunta referencia, que es el hecho de con qué sí funciono. Hay personas que si tienen a alguien que le está constantemente exigiendo, operan. Pero hay personas que si tienen a alguien que constantemente les está exigiendo también, se deprimen. Hay personas que cuando tienen deudas se motivan y se impulsan y a trabajar y a organizar y a administrar sus recursos. Hay otras personas que cuando tienen deudas empiezan a entrar en crisis, empiezan a entrar en caos, empiezan con los catastrofismos. Realmente es que no todos operamos con lo mismo y eso no es ni algo bueno ni algo malo. Como ya también se ha visto en temas pasadas, lo que son las 3 marcas de la existencia, asociándolo por ejemplo a la relatividad, necesariamente lo que me funciona a mí no tendría por qué hacerlo con otras personas. A un ejemplo de esto, regreso, a mí codearme con esas personas no me es útil. Sin embargo, por ejemplo, dialogar con ellas me ayuda también a darme cuenta de cuáles las circunstancias o cuáles son las circunstancias en las que me encuentro en ese momento. Llega un punto en donde sí les escucho, sin embargo, dentro de mi tolerancia a ese tipo de personalidades, seguir escuchando más de esa cantidad o ese tiempo me resulta disfuncional. Si yo no soy honesto conmigo y no aprendo a detectar, por ejemplo, estos estímulos o estos detonantes, voy a estar constantemente exponiendo con personas o situaciones que me van a estar detonando yo sin darme cuenta.
creo o considero particularmente que mucho de esto sí requiere honestidad, porque incluso algunas de esas personas pueden ser cercanas, pueden ser, vaya, de aprecio por mí. No sé, el caso entre padres e hijos. ¿Cómo me voy a alejar de mamá si ella es la quejumbrosa? Pues así, o sea, al final del día obviamente implica un proceso, no nada más es de deslindarse, y no se pretende decir que se dejen de relacionar. Sin embargo, hay un punto de eficacia y hay un punto en donde ya no lo es. Reitero, hay personas que teniendo en cuenta este tipo de situaciones logran observar dentro de su propio entorno y su persona el hecho de que, por ejemplo, definitivamente relacionarse con personas exigentes no es una buena opción. Hay incluso quienes regresan o sí, reinciden en el consumo, no necesariamente por haberse juntado con los amigos los borrachos, bueno, borrachos no entre comillas, sino los amigos borrachos, sino porque, por ejemplo, constantemente estaban en casa tensos, sin la posibilidad de salir, con la constante sobreexigencia de papá, con el constante victimismo de mamá, con los constantes conflictos sin resoluciones de los hermanos, etcétera, etcétera. El mismo entorno. Dentro de las sesiones familiares, algo que se comenta es, el paciente está en la clínica y está haciendo un trabajo personal, está recibiendo sesiones psicológicas, etcétera. La familia en muchas ocasiones no está muchas veces también teniendo esa parte. A veces, espero no sea el caso de nadie en estas sesiones, a veces la mentalidad es, él es el enfermo, a él arréglenlo. Sin embargo, y algo que muchas veces se ha comentado es, bueno, sí, pero él no salió de la coladera, él viene de un entorno familiar, que no se juzga si es bueno o malo, sino más bien se invita a que la misma familia sea quien se cuestione si está funcionando de forma eficiente o no. Incluso, por ejemplo, y terapéuticamente hablando, no se les dice a las familias, no se les dice a los pacientes, esto está bien o esto está mal, esto quítalo o esto ponlo, no, en absoluto. Más bien es una confrontación la que la persona va teniendo conforme al proceso de las sesiones individuales, familiares, de pareja, etcétera, quien se logra dar cuenta de qué ámbitos o aspectos en su vida requieren atención. Por ejemplo, y esto se vio en el tema de creencias limitantes, yo podría decir que la forma en la que resuelvo los conflictos, que pudiera ser, por ejemplo, a golpes, es la manera adecuada. Sin embargo, si después de hacerlo de esa misma forma con una persona, con otra y con otra, me doy cuenta que al final estoy solo, se entiende, por decirlo de alguna forma, que es la conducta la que me está generando ese distanciamiento de esas personas. ¿Qué pasa? Que a veces verlo desde mi propia perspectiva, es decir, yo hablando conmigo mismo, tiendo muchas veces, por ejemplo, a evadir, a negar o a no confrontar. Los mecanismos de defensa justamente operan o pretenden evitar el choque o el dolor por el choque psicológico que se suele generar. Gradualmente los mecanismos de defensa bajan y en un acompañamiento terapéutico justamente es la confrontación la que ayuda a darse cuenta. Regresando a la referencia de los encadenantes, la persona podría, al estar en el mismo entorno, digamos que es como como un pez en una pecera, valga la expresión, el comentario. El pez no se da cuenta de que está en el agua hasta que sale del agua para darse cuenta que requiere el oxígeno que recibe dentro de la pecera. ¿A qué me refiero? Una persona que vivió o ha vivido durante ya cierto tiempo en un entorno de caos, de crisis, de tensión, de sobreexigencias, etcétera, etcétera, muchas veces ya ni siquiera se da cuenta de cuando incluso él mismo pudiera estar cayendo en ese tipo de sobreexigencias o tratos, vamos a decirlo así, sino hasta que se da cuenta que hay otro tipo de referencias y formas de tratarse. Lo mencionaba en un ejemplo, en una sesión grupal, yo preguntaba cómo se resuelven los conflictos en pareja, a lo que un paciente respondía, pues a madrazos. Después de esa respuesta, algunos compañeros se reían. Yo pedía que se regularan y les comentaba, no entiendo de qué se ríen si es cierto. Se me voltearon a ver a mí como de, no digas pendejadas. Decía, es que es normal según el contexto del que viene esta persona, pero no significa necesariamente que eso sea funcional. Este paciente, y lo he comentado antes, tenía una abertura en la barbilla, porque justamente su pareja le había estrellado una botella en la quijada, en la barbilla. Para él, debido a sus circunstancias, su entorno, su historia, el contexto en el que creció, eso era algo normal. ¿Qué quiere decir con esto?
cuando se tiende a normalizar este tipo de conductas o comportamientos, no es hasta que la persona va a cambiar o cambia de entorno cuando se da cuenta que hay otras formas de atender a la misma problemática. A este paciente, por ejemplo, en algún momento se dio cuenta que existen herramientas como el diálogo. No pretendo ni agredirlo, ni mucho menos faltarle al respeto a la persona, si estuviera viendo. A lo que me refiero es, pese a que sí podría decir incluso esta persona, yo entiendo que se puede hablar, la conducta que ya tenía arraigada, la conducta que ya tenía normalizada, era la de la violencia. Pero la parte importante, y asociándolo a este punto, es que él se diera cuenta del cómo el entorno, por decirlo de alguna manera, estimulaba esa violencia en él. Algunos no somos violentos sino hasta que nos empiezan a chingar. Algunos no somos chismosos sino hasta que empezamos a ver que hay oportunidad de tener esa, entrar al chisme. El alcohólico no siempre está justamente en esa, ¿cómo decirlo? Adelante. No está siempre. ¿Qué tal, padrino? ¿Sí? Perdón. ¿No? Saludos a todos. Saludos, padrino. ¿Sí? Ahorita comienzo. Le decías ayer, ¿no? Que las transmisiones se nota que están en vivo. Estamos en vivo. Okay. Saludos a todos, gracias. Gracias, padrino. Sí, padrino. Se me fue la onda. Estas tendencias, más bien, estos estímulos son importantes identificarlos. Más para mí como usuario, para mí como paciente, para mí que yo tengo, hablando en primera persona, la intención de cambiar una cierta conducta, una conducta específica, necesito saber qué es lo que estimula. Una referencia, por ejemplo, del conductismo, el perro de Pavlov, el cual, por ejemplo, el condicionamiento clásico lo que decía es básicamente que un estímulo propicia una respuesta, que en el caso del perro de Pavlov, por ejemplo, constantemente se le está acercando comida, y al acercársele la comida se toca una campana. El condicionamiento es que cuando el perro escuche la campana salive porque hay un incentivo, que en este caso es la comida. Llega dentro del experimento un punto en el que le tocan la campana ya sin presentarle la comida, y el perro naturalmente tiene la respuesta como si tuviese la comida. Esto en una cuestión, por ejemplo, de conductas, yo me doy cuenta que normalmente no estoy tranquilo, pero cuando empiezo a escuchar, no sé, determinada canción, lo que decía hace un momento, determinado estímulo, como lo puede ser una escena, los estímulos pueden ser basados en los 5 sentidos. Huelo algo, escucho algo, siento algo, detecto algo, o percibo algo visualmente. Es cuando justamente empiezo a tener determinada reacción. Hay personas que oliendo determinado perfume les recuerdan a determinadas personas. A mí algo particularmente que hasta hace no mucho tiempo me generaba inquietud era que me guardaran, más bien que me trataran con silencio. Es decir, que yo le preguntara algo a alguna persona y que se quedara así. O sea, no sé, a lo mejor porque veía el celular, a lo mejor porque, no sé, se ocupaba con algo más. Yo sentir que no me estaban escuchando, que no me estaban respondiendo, me generaba inquietud, de hecho me generaba irritabilidad. Obviamente, y bueno, ya trabajando en aspectos personales, eso mucho estaba asociado a una figura específica, a una etapa específica. En el caso desencadenante en cuestión a lo que son las adicciones, bueno, básicamente el humo de marihuana, por supuesto, me va a generar esa salivación, puesto que cuando yo fumaba marihuana, pues obviamente tenía ese contacto constante con esa sustancia. Hay quienes, escuchando por ejemplo el movimiento de los hielos en un vaso de vidrio, de repente se les recuerda o viene a su mente el recuerdo de las cubas. Hay quien ni siquiera necesita ver u oler eso, sino a lo mejor, no sé, escuchando la anécdota de algunas otras personas que comparten experiencias de consumo, empiezan a inquietarse. El punto de todo esto al final radica en que la persona se permite el acompañamiento justo para identificar esos botones o esos detonadores que le pueden a esa persona incentivar esas emociones, ya que justamente la emoción, como ya sabemos, es energía en movimiento. Algo que también se ha mencionado y considero importante para cerrar esta parte es justamente que una de las emociones sobre las cuales se corre más riesgo cuando se está por lo menos en un periodo de abstinencia temprano es la euforia.
la persona tiene la energía básicamente para llevar a cabo las acciones, perdón, las ideas que tiene en mente. Muchos incluso se ha referido, por ejemplo, el caso hacia la depresión. Se creía o se tenía entendido que los depresivos eran quienes se suicidaban. Sin embargo, observando y viendo casos en general, se puede dar cuenta, por ejemplo, que la persona depresiva tiene las ideas, pero en muchas ocasiones lo que no tiene es la energía. Es, por ejemplo, cuando llega ese impulso, lo que sería, por ejemplo, un brote maníaco, un maníaco depresivo tiene justamente la energía y tiene las ideas, y es cuando tienen esa tendencia a llevar a cabo las ideas que tienen en mente. Pero en el caso del consumo no es muy diferente. De hecho, por ejemplo, una persona que está depresiva y le dicen vamos de borrachera, etcétera, etcétera, simplemente no tiene la energía, no va a salir, o muy difícil sería que pudiera salir. Sin embargo, si de repente está en ese brote de quiero comerme al mundo, se juntan las ideas depresivas que no quiso trabajar o no logró observar, tiene la fórmula perfecta. Muchos les pasa, por ejemplo, que cuando mejor les va es cuando más regresan a ciertas conductas compulsivas, o en este caso la reincidencia. No es cuando les está yendo a la chingada porque justamente no tienen esa energía, pero cuando tantito tienen dinero, cuando tantito les dicen que sí a algo, cuando tantito las cosas les empiezan a salir como las querían, ese madrazo de energía que da la euforia, lo empiezan, cuando no se sabe canalizar, a dirigir a conductas que muchas veces son de retorno al consumo. Lo importante y sobre todo esto, por ejemplo y por supuesto, es acompañarse de especialistas que brinden la atención personalizada incluso para atender justamente este tipo de conductas. Al final del día es importante también considerar que se requiere una constante dentro de un proceso. No hay procesos mágicos, no hay procesos milagro. Realmente es que dentro de la enfermedad del alcoholismo, y le pese a quien le pese, esto es una enfermedad, requiere un tratamiento. Desafortunada o afortunadamente, no lo sé, eso es algo que se requiere atención para toda la vida. Digo afortunadamente, afortunadamente, porque al final del día, incluso el haber sido enfermos para algunos terminó siendo una bendición, en el sentido del que nos permitió observar, por ejemplo, de dónde venimos, con qué no estamos de acuerdo, qué estamos dispuestos a hacer para corregirlo y trabajar en potenciar justamente ese desarrollo personal al que todos podemos aspirar, todos los que se decidan tratar, por supuesto. Entonces, bueno, espero haber sido claro con la información que transmití el día de hoy. Agradeciéndole, por supuesto, a todos los que se conectaron. Gracias por el tiempo, la compañía, la amistad, los comentarios. Yo estoy encantado de poder regresar a las transmisiones. Ya me había enfriado, me había acostumbrado, dirían, a estar haciendo otras cosas, pero bueno, ya estamos de vuelta y se agradece mucho la compañía. Voy a leer los comentarios agradeciéndoles a todos los que se conectaron, familias, conocidos, amigos, familiares, etcétera. Gracias por la compañía, por la constancia. Y voy a leer los comentarios que dice Judith Vargas. Buenas tardes, Carlos, un gusto estar aquí. Y un saludo a todos los que se conectan. Gracias, Judith, por el comentario. También compañía del Grupo Samadi. Rachel Flores dice buenas noches, Lee, Carlos y compañía, gracias por compartir, bendiciones. Gracias, Rachel, por el comentario también y por la constancia. Elizabeth Aguirre dice buenas noches, Charlie, saludos desde Pachuca, de parte de Jos, saludos y bendiciones. Saludos a Jos y a toda su familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Si no mal recuerdo, creo que el papá de Jos justamente iba a ir a escribir, entonces las fechas allí están. La próxima salida es el 19, 20 y 21 de abril, esperando puedan acompañarnos y por supuesto agradeciéndoles siempre por la confianza que nos han tenido. Enrique Carrasco dice buenas noches, Lee, Charlie, saludos desde Zumpango y gracias por compartir. Gracias, Enrique Carrasco, gracias por la compañía y el comentario. Dice Maxi Hernández Pino, mi tía, dice hola, buenas noches, Charlie, saludos desde Santa María, Caliacac. Bendiciones a todos en cabina. Gracias, tía, y un saludo a toda la familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Bendiciones, abrazos. Dice Raimundo Cortés. Buenas noches, Charlie, y a todos los presentes. Gracias por compartir. Gracias, Raimundo, por la compañía. Un saludo a toda la familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Y nos vemos el sábado, primeramente Dios. Gracias por la confianza también. Abelina Hernández dice buenas noches, Charlie. Buenas noches, Abelina, gracias por el comentario y por la compañía.
PFB dice Lee Carlos, gracias por compartir, saludos, gracias al padrinazo, gracias el padrinazo Pedro, y un saludo a toda la familia, compañeros y amigos de Grupo Samadhi, de la clínica, y en lo personal, gracias de verdad por la confianza y por estar también. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas noches, es mi gusto escuchar información sobre este tema. Gracias a ti, papá, por integrarte, por estar presente, por la compañía, por formar también parte de mi proceso y por estar. Te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo, Dios nos bendice. Dice Leticia Arriaga, buenas noches, joven Charlie, gracias por lo de joven, gracias por compartir interesante tema, bendiciones, gracias Leticia por el comentario y saludos, y un saludo al buen Anthony. Enrique Contreras dice, saludo Charlie, saludo a el buen Enrique Contreras, el sonrisas, no es cierto, tranquilino, le llegué a escuchar. Un saludo, esperando que te encuentres en excelente estado de salud, fortaleciéndote por supuesto, y haciéndote la invitación a que no te hagas güey y te regreses a tu proceso, a que te integres, esperando que si lo estás haciendo, pues bueno, continúes en lo que te corresponde. Saludos y un abrazo afectuoso. Dice Beatriz Navarrete, gracias por compartir, gracias a Beatriz, gracias por integrarse, gracias a todos los que se integran a las transmisiones nuevamente, gracias por la compañía, por estar atentos y nuevamente haciendo la invitación a que compartan, a que reaccionen, a que comenten. Esto ha seguido creciendo y es gracias al apoyo que han venido al canal. Por supuesto, decía el maestro Alejandro, ya son 16 años los que se van a hacer y pues bueno, se dice fácil, pero es todo un trayecto. Yo realmente vengo a integrarme y para mí es todo un placer el que se me permita formar parte de este, me atrevo a decir, movimiento. Y pues bueno, vamos a seguir continuando hasta que Dios nos lo permita. Judith Vargas dice, muy claro, Lee Carlos, cuídese mucho. Muchas gracias Judith por la retro. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes hacerles el recordatorio. Las transmisiones son los días martes 9:30 con el maestro Alejandro Gutiérrez, psicotanatólogo. Miércoles con un servidor, psicólogo social, especialista en psicología social, Carlos Sánchez a sus órdenes, miércoles en punto de las 7, y los viernes con el maestro Roberto Gutiérrez, psicoterapeuta humanista, los días viernes a las 9:30 de la noche. Son las transmisiones, son por Facebook, y también hacer la invitación a la sesión familiar los días sábados de 1 a 3 de la tarde. La invitación es abierta al público en general, siéntanse bienvenidos, y por supuesto al grupo Samadhi, que sesiona mixto, podría decirse, que es tanto presencial como en línea, los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche, y bueno, esperando que sea de su interés y por supuesto sea nutritivo a su desarrollo personal, nos puedan seguir acompañando. Cualquier duda e información respecto al tratamiento en la clínica o los tratamientos que se brindan, ya sean sesiones externas, sesiones psicológicas o modelos residenciales, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos por la confianza, que tengan una excelente y bendecida noche, nos vemos a la próxima, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.